con el mismo objetivo. En Alemania, por ejemplo, las cátedras las establecía el propio emperador. Y los profesores pasaban por el visto bueno del emperador, no era cualquier cosa. Cuando Hegel, un gran pensador alemán, llegó a la conclusión que todo cambia, todo se transforma. Parece simple, ¿verdad? No. Toda la elaboración que le dio, y eso llegó a oídos del emperador. Peligro Hegel, y dejó de hablar de eso. ¿Qué he hecho? Es cuando Copérnico descubrió que la Tierra giraba alrededor del Sol. Se quedó calladito, porque era muy peligroso también en distintas épocas. Es decir, los poderosos controlaban la educación, claro, y controlaban a los pensadores, que debían tener cuidado con lo que pensaban. ¿Y cuál es entonces la función de las universidades? Enseñar a pensar. Enseñar a pensar. Esto tiene un sentido subversivo. ¿Y con qué cerebro pensás vos? ¿Con qué cerebro pensás? Los científicos dicen, hay un cerebro reptílico, hay un cerebro límbico y está el neocórtex. El cerebro reptílico es el que te vincula a vos con las cosas. Aquella persona afincada en el vínculo con la cosa piensa con ese cerebro reptílico. Es el que está más vinculado al reptil, al animal. ¿Quiénes son en la sociedad que nosotros conocemos los dueños del cerebro reptílico más completo? Son los banqueros. Y entre nosotros encontramos personas así, reptílicos. Pero hay otro cerebro, el cerebro límbico. Esta es una palabra griega que quiere decir límite. Es el mundo de la emoción, poderoso, fundamental, las emociones. Pero hay otro cerebro, el neocórtex, que es donde se producen las ideas. Con ese, cultivar eso, las ideas, el pensamiento está allí. Ahora, en ese afán, cuando hablamos de ciencia, no estamos hablando de un conjunto de conocimientos. La cabeza científica no es exactamente la acumulación de datos, de hechos, no, sino la capacidad de explicar los acontecimientos. Este es el fundamento. El de hacerse la pregunta, ¿y por qué? ¿Por qué ocurre tal cosa? ¿Y por qué no ocurre tal otra cosa? ¿Por qué ocurrió esto y no ocurrió lo otro? Esa capacidad de explicar los acontecimientos, ese es el sentido científico. No es, repito, la acumulación de datos y de conocimientos en la cabeza, no. Ahora, eso es importante, claro que es importante, esta información. Por eso uno debe aprender a leer los diarios. Si uno no tiene pisto siempre para comprar un libro, los diarios, hombre. Y con un bolígrafo en la noche, leyendo minuciosamente el diario. Porque el diario es una aventura intelectual. Hacer un diario no es una tontería, no. Incluso los diarios de nosotros, débiles. Pero es que de ahí se parte el diario. Subrayando. Debe siempre memorizar y comprender cosas que salen ahí a la memoria. Cuidado cómo aceptas el olvido. No, hay que luchar contra el olvido. Sobre todo si vos sos bien joven, no admitas el olvido. La memoria presupone olvido. Es otra cosa. Porque yo solo olvido lo que recuerdo. Lo que yo nunca he sabido, pues eso no lo puedo olvidar. Es que nunca
lo he sabido. El diario, aunque sea michero. Sí. Allá en la Montreal, vos, michero. El diario, es la lectura. Pero no olviden, se trata de aprender a leer la realidad. El trabajo de las universidades ha de ir en esa dirección. Finalmente, uno no olvida nunca el predominio del mercado en una sociedad como la en que vivimos y el desaparecimiento del Estado. Claro que vos mirás el conjunto de aparatos, eso sí, la Corte Suprema, la Asamblea, lo que en otras instancias se llama instituciones. Son aparatos políticos, eso sí, pero el Estado tiene una serie de funciones públicas establecidas en la Constitución. Cuando ese Estado no responde a eso, el mercado lo sustituye, tal como ocurre en nuestra sociedad. Y cuando el Estado desaparece, aparece lo que se llama vacío de poder, que es una etapa aguda de la crisis, tal como ocurre en nuestro país. Toda reflexión sobre educación, cultura y universidad ha de tomar en cuenta el predominio del mercado, en donde ya no importa que vos seas ciudadano, sino que seas consumidor. Y para ser consumidor necesitas saber leer la realidad, no, sino prendarte de la mercancía. ¿Y cómo maneja eso la universidad? ¿Cómo se encarga de eso la universidad? ¿El mercado privilegia la ciencia? No. ¿Y privilegia la educación? No. ¿Y privilegia la cultura? No. Es que no lo necesita, al contrario, es una amenaza para la distribución de su mercancía. Miren el terreno árido en el que trabajan las universidades, siempre y cuando las universidades no se pleguen y sigan haciendo un trabajo científico. La ciencia, en la medida que tiene capacidad de explicar la realidad, se vuelve subversiva. Y la ciencia es el nivel más alto de la subversión, sencillamente porque la ciencia descubre la verdad debajo de las piedras. Es que si no, no es ciencia. Si no, no es ciencia. Por favor, dedíquense a esto. La semana que inauguramos este día se llama Semana Científica Cultural. Empieza con el desafío mayor, la ciencia, que busca explicar las cosas, desarrollar en el ser humano la capacidad para hacer preguntas, como los niños y niñas que tienen capacidad para preguntar. La tragedia del adulto es que cuando son adultos dejan de hacer preguntas, y entonces empieza el periodo de los curana. Y no preguntan porque dicen, van a creer que soy ignorante. Y sí, sos. Pero ¿por qué no hacen preguntas? Semana científica para cultivar las preguntas. Y semana cultural. La cultura, por favor, no confunda la cultura con la educación. Eso es otra cosa. Cultura. La cultura es raíz. Es raíz. Entre nosotros mismos, una cosa es la cultura de un migueleño y otra cosa la de un santaneco. Es chiquito el país de nosotros, es chiquito. Es más grande Taiwán o Hawái. Pero una cosa es el oriente, hay una cultura, y otra cosa es occidente, la cultura de la gente de las fronteras, acostumbrada al contrabando. ¿Y cómo se sobrevive? Con el contrabando. Y todos son contrabandistas.
Y no te cuentan el contrabando hasta que te tienen confianza. Empiezan a contar: aquí murió don Chepe en un puente, le tiramos a la policía. Claro, y es normal, es su cultura, es su cultura. Clave, eso. Semana Científica Cultural. Ese es el toque. Póngale taller, abran bien los ojos y los oídos, traten de escuchar, no solo de oír. La mayor belleza es la inteligencia, pero es lo que más te compromete, porque te das cuenta de las cosas. Cuídense mucho, lean siempre, lean siempre. No crean que venimos aquí a este mundo a pegar las grandes dormidas, no, para nada. Los días domingos no son para amanecer durmiendo. Ningún tiempo. Cuando estemos en el cielo, allí el tiempo está organizado de otro mundo. Se van a dar cuenta ustedes las grandes bibliotecas que hay allí, y te van a dar una cuja para dormir, es decir, una tijera de lona. Te van a despertar a las 3 de la tarde para darte una taza de arroz con leche. Y en la cena un menú variado. Pero no olvides, están prohibidas 2 cosas en el cielo. Ya de una vez se los adelanto, ya conocimiento de ustedes. Prohibido el guaro. Noticia perturbadora. Y prohibidos los amoríos intensos. Tómenlo en cuenta para que no pierdan tiempo aquí. Un abrazo a todos y esperamos verlos en la Feria Científica Cultural. Cuídense mucho.